Gloria sea al Señor. Y pues bueno, me da mucho gusto el poder estar junto con ustedes a través de este medio. Saludos a todos nuestros hermanos y nuestros amigos que nos escuchan fielmente a través de Radio Fórmula, para todo el condado de Santa Bárbara de Ventura, en las orillas del condado de Los Ángeles, como del condado de Santa María, Radio Fórmula 1520 AM. La semana pasada estábamos hablando concerniente un poco a la historia de la Biblia, y estuvimos hablando varios versiones, cómo se fueron desarrollando, y podremos decir que las Biblias antiguas como las Biblias modernas, tenemos todas las Biblias modernas, digamos, que viene siendo después de la 1909, incluyendo la Reina Valera 1960, la del 77, la del 95, o las nuevas que han salido como la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, la versión popular, la Narcalunga, es decir, la católica, la traducción del Nuevo Mundo que usan los testigos de Jehová. En fin, y básicamente todas estas Biblias salieron después de la Reina Valera de 1909. Y una de las situaciones que se ha dado con estas Biblias es que tienen alteraciones en la traducción y posteriormente tienen errores. La Biblia versión Reina Valera 1602 y 1909 son las más exactas traducciones que tenemos en el habla castellana. Y para seguir un poquito explicándole a usted concerniente a la historia de las Biblias o los escritos o manuscritos, ¿verdad? Se conoce como lo que hemos llamado esas copias puras, que se ha podido recopilar, que se mantienen en algunos museos. Estos manuscritos representan los manuscritos de donde vino lo que conocemos el Textus Receptus, o es decir, el texto recibido. Y estos son la mayoría de los manuscritos griegos que concuerdan entre sí mismos. También dentro del Textus Receptus ha sido aceptado y aprobado por los cristianos verdaderos por los últimos 400 años. Y la Biblia Reina Valera 1602-1909 fue traducido al castellano precisamente usando los manuscritos del Textus Receptus. Obviamente que tenemos también copias corruptas, que son esas Biblias que usted encuentra con errores. Y lo que pasa es que estos manuscritos representan los manuscritos corruptos de la Biblia, que también son conocidos como los manuscritos de Alejandría. Y a pesar de que los manuscritos de Alejandría son mucho más viejos que el Textus Receptus, estos manuscritos muchas veces no concuerdan entre sí mismos. Los manuscritos vaticanos y sináticos toman parte de este mismo grupo. Los manuscritos alejandrinos son los manuscritos que los señores Huesca y Hort basaron su trabajo. Del trabajo que se hizo de Huesca y Hort salieron todas las Biblias modernas que hoy en día se usan. Y hay un total aproximadamente de 1500, 300 nuevos manuscritos griegos que sobrevivieron a lo largo de los años, que contienen todo o parte del Nuevo Testamento. Estos manuscritos concuerdan entre sí mismo, o digamos el 95% de ello. Y el otro 5% es de corrupción y vienen los manuscritos alejandrinos. Pero la versión Reina Valera 1602 no usa los manuscritos vaticanos ni sináticos. Solamente usa el Textus Receptus. Pero las Biblias modernas usan el Textus Receptus y el Vaticano y los sináticos y muchos de los manuscritos de alejandrinos. Las versiones modernas tuvieron que usar el Textus Receptus simplemente porque contienen la mayoría de los textos griegos que sobreviven, es decir, o además dicho, el problema que ellos tienen con el Textus Receptus, y es que está en desacuerdo con los manuscritos del Vaticano y el Sinático. Y los editores modernos prefieren usar estos manuscritos corruptos que en vez del Textus Receptus. Y esto da cuenta por el 5% de la corrupción que se encuentra en las Biblias modernas. Por ejemplo, el Vaticano y el Sinático están de acuerdo con el Textus Receptus en casi todas las comparaciones.
pero cuando no están de acuerdo es probablemente, o más bien dicho, mención que aproximadamente en el año 120 antes de Cristo, ¿verdad? Había un llamado Marción que se llamaba, y estaba otro Origín que salió en 184 años antes de Cristo, y que son las personas que trataron de meter mano a los escritos originales. La Biblia no es igual que cualquier otro libro. Satanás, obviamente odia la Biblia. Él no quiere que la palabra de Dios sea predicada con su pureza, tal y como está dada. Por lo tanto, el enemigo estuvo tratando de destruir la Biblia desde los tiempos del jardín del Edén. Pero Dios ha preservado su palabra para nosotros, y gloria a Dios por ello. Él ha preservado el Antiguo Testamento por medio de los sacerdotes levitas, y ha preservado el Nuevo Testamento por un cuerpo de creyentes fieles y por medio del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Miles de manuscritos griegos se fueron copias de copias que han sobrevivido a través de los años. Y estos manuscritos griegos, que son copias, están de acuerdo entre sí mismos. Estos manuscritos griegos han sido pasados de cristiano a cristiano a lo largo de los años. Y en el año 1516, Erasmo, precisamente estos manuscritos son los que del Textus Receptus, que los cristianos verdaderos usaron en ese tiempo. Y los usaron los protestantes de la Reforma. Los cristianos verdaderos sabían que el Textus Receptus era la palabra de Dios sin error, infalible. La Reina Valera 1602 fue traducida del Textus Receptus. Por lo tanto, es muy importante saber y entender estos pequeños puntos. Pero tratando de que usted pueda entender un poquito más concerniente a las Biblias, las versiones que las cuales se usaron para ser traducidas para el español. Por ejemplo, los manuscritos alejandrinos tienen muchos problemas y están llenos de corrupción y desacuerdo entre sí mismos. Los manuscritos sináticos y el Vaticano están en desacuerdos en sí mismos en más de 3,000 lugares en los cuales solamente los evangelios que se pueden identificar. Por ejemplo, en el Vaticano vemos un poco del manuscrito, pero ese manuscrito fue escrito sobre un vellón fino de piel de animales teñidos y está en condiciones excelentes, y fue encontrada en la biblioteca del Vaticano en el año aproximadamente 1481 a.C. Aunque está en condiciones excelentes, por ejemplo, este manuscrito omite Génesis 1.1, omite Génesis 46.28, omite Salmos 106 hasta el Salmo 138, omite extensas porciones del libro de Samuel, del libro de Reyes, de Nehemías, incluso del mismo Mateo, omite Mateo 16, versículos 2 y 3, omite el libro Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 9 al 20, y las cartas que también escribió Pablo. En fin, por lo tanto, es uno de los manuscritos antiguos pero incompletos. Y esto no es todo, los manuscritos del Vaticano dejan afuera aproximadamente 237 palabras que son de mucha importancia. Estamos hablando de 748 párrafos en los evangelios que les hace falta. Y estos manuscritos también contienen libros que se les conoce como apócrifos. Y bueno, no quiero tratar de involucrar mucha la información para no perderle, pero si comparamos, por ejemplo, el Vaticano o la versión del Vaticano con el Textus Receptus, podemos ver que más de 2.877 palabras fueron añadidas. Sustituyeron 935 palabras. Cambiaron de su lugar más de 2,000 palabras, modificaron una cantidad de barbaridades que se hicieron. También en las versiones del Sinaítico, el manuscrito Sinaítico fue encontrado aproximadamente en el año 1844 en un pilón de basura en el monasterio de Catherine, cerca del monte Sinaí, por un hombre llamado el señor Tischendorf, ¿verdad? Y contenía casi todo el Nuevo Testamento.
pero la versión del Sinático está muy limitada me había dicho, tiene demasiadas correcciones por diversos hombres. Cuando hicieron las pruebas de ultravioleta, pudieron ver que había cantidad de errores que borraron, volvían a escribir, borraron y volvían a escribir. Por lo tanto, teniendo tanto error, no los hace ser una versión auténtica, confiable, como lo es el Textus Receptus, que es más nuevo que estas dos versiones, pero no contiene errores. El escritor, por ejemplo, Vidal Manzanares, una vez dijo, concerniente a los escritos del Sinático, dijo: no es extraño, dice, por lo tanto, que solo los evangelios omite unos 4000 palabras, añade unas 1000 y cambia de lugar y altera otras 3000. Además de esto, contiene unas 1500 lecturas que no aparecen en otros manuscritos. Y esto simplemente para que usted se vaya dando una idea de la cantidad de errores. Y para ser, por ejemplo, un poquito más específico, ¿verdad? Carece de los finales del Evangelio de Marcos, el de Juan. Por ejemplo, 39 palabras del Evangelio de Juan, el capítulo 19, fueron omitidas. Fueron 20 palabras cambiadas en Juan capítulo 20, 19 palabras fueron cambiadas en Marcos capítulo 1, unas 14 palabras en Marcos capítulo 15, y en fin, hay una gran lista de la cual podemos nosotros mencionar y hablar, mas sin embargo le damos gracias a Dios que Dios ha preservado su palabra a través de la versión antigua. Por lo tanto, el Vaticano y el Sinático o Sinaítico son los dos manuscritos más antiguos, pero no son los mejores manuscritos por la cantidad de errores que hay. Y así es que simplemente le comparto esto para que usted vaya teniendo y viendo la importancia del por qué debemos de tener la versión correcta de una Biblia. Si usted no tiene la versión correcta de una Biblia, entonces usted carecerá de la información correcta de la palabra de Dios para su vida. Uno de los más famosos corruptores de la Biblia era un hombre que se llamaba Origen, y él vivió aproximadamente en el año 184 a.C. hasta el año 254 a.C. Él vivía ya en la ciudad de Alejandría, en ese entonces capital de Egipto, y él tenía una escuela donde él no creía que la Biblia era la infalible palabra de Dios. Y él se sentía con libertad de cambiar cuando decía algo que a él no le parecía. Él escribió comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia. Por la influencia de este hombre, probablemente los manuscritos del Vaticano y sinaíticos fueron corruptivos. Por lo tanto, este señor llamado Origen no era un cristiano, como algunos historiadores lo quieren calificar. Es más, este señor Origen creía igual que los testigos de Jehová de hoy en día, que piensan que Jesús no es Dios y que es simplemente una persona creada por Dios. Origen también no creía que Jesús vivió físicamente aquí en la tierra, y él en sus escritos hizo mucha confusión. Y algunas veces él decía que creía en la deidad de Cristo y después en otros escritos él negaba la deidad de Cristo. Y es decir, que Cristo es divino. Él no sacó sus ideas heréticas de lo que dice Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5, donde habla, ¿verdad?, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y este verbo se hizo carne. Mas sin embargo él corrompió Juan 1.1 para que diga, la palabra dice era un Dios, como lo usan los testigos de Jehová en Juan 1.1. Y la Biblia original correcta no dice que era un Dios, dice es Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo. Por lo tanto, es muy importante ver y entender estas pequeñas partes. Obviamente que podemos hablar de la deidad de Jesucristo. Dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo de 2 a 4, que dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando, dice, ni sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, es decir, conforme a sus ideas,
y apartarán de la verdad, dice, el oído, y se volverán a las fábulas. Por lo tanto, el apóstol Pablo podía identificar este problema serio que hoy en día el mundo cristiano experimenta. Pero digamos, bueno, no se enoje contra este autor. Dios es el que escribió a través de lo que él inspiró sobre Pablo para escribir la bendita palabra de Dios. Mas sin embargo, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios todavía mantiene su palabra firme hacia nosotros. Dice Primera de Corintios capítulo 15 versículos 57 al 58, dice: así que, hermanos míos, dice, amaos, estad firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso es lo que el Señor nos dice, que el trabajo que nosotros hagamos en el Señor no es en vano. Por lo tanto, si usted dice, bueno, entonces ¿cómo voy a creer lo que mi predicador dice, lo que él está hablando? Y quizás no ha usted tal vez estudiado el tema por sí mismo concerniente a las versiones de la Biblia. O probablemente nadie le ha mostrado este libro. Probablemente nadie le ha dicho que este libro, la Biblia, es la verdad. Muchos predicadores probablemente dirán, yo nunca escuché antes de esto y no sabía que los manuscritos vaticanos y sináiticos eran corruptos. No sabía que las Biblias modernas fueran basadas en estos libros, traducciones de Westcott y Hort. Es posible que usted tal vez diga que usted fue enseñado en un seminario o en algún instituto donde le enseñaron mal sobre este asunto. Quizás le enseñaron que hoy, o me ha dicho que no hay una diferencia grande entre la Reina Valera antigua y las Biblias modernas. Mas sin embargo hay tantas escrituras donde podemos comprobar y ver las diferencias de ellos. Hermana Griselda, cuando usted quiera hacer una pausa, indíqueme para que podamos hacer la pausa, para que podamos también usted aportar en este tema que estamos hablando. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea al Señor. Y en lo que nuestros hermanos a través en la radio eh, tocan este canto, yo quisiera terminar de compartirles estos 4 puntos concernientes a Westcott y Hort. Probablemente a usted le enseñaron que la Biblia fue perfecta solamente en los escritos originales y que hoy en día ya no tenemos la bendita palabra de Dios perfecta. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria a Dios, sí. Amén. Estamos aquí en línea todavía. Amén. Gloria a Dios. Y los originales se han gastado. Muchos han perdido el tiempo de ellos. Tenemos copias originales de copias y posteriormente mete sugerencias en la mente. No inmediatamente anuncie lo de las mochilas, hermana, por favor. Va a ser viernes para las personas de 13 a 17 años y el 11, que va a ser un domingo, va a ser para los niños de 6 a 12 años nada más. Tienen que hablarle a usted para que se inscriban. Usted va a estar encargada de tomar esa información. Necesitamos el nombre del niño, su edad, y necesitamos que el niño esté presente el día que venga a recibir su mochila. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, queremos agradecerles estos pequeños momentos, ¿verdad? Que estuvimos con usted. Esperemos que continuaremos el próximo sábado elaborando más en estas versiones de la versión antigua y la versión moderna, comparar algunos de los versículos de la versión antigua a la versión modernas, y esperemos que pueda ser de bendición para su vida. Dios me los bendiga. Recuerde que somos la iglesia de Dios de la Biblia.